tema que hoy se va a exponer es la tentativa y yo soy Larisa Carrillo Montoya. Para iniciar un poquito, para entrar en contexto, para entender lo que es esto de una manera simple, como yo lo entendí, la tentativa se produce cuando existen ciertas conductas encaminadas a la comisión de un delito. Sin embargo, por cosas independientes al autor, estas se detienen. Es decir, no se logra cometer el delito en sí. ¿Por qué? Porque estas acciones que estaban siendo realizadas por su autor son interrumpidas por cosas externas a él. A diferencia de la frustración, se muestra en la lectura que en la frustración sí se realizan todas estas acciones, y cuando estas son todas, completamente realizadas, ocurre algo también, independientemente a la voluntad e independientemente al dolo que existe en el autor. Estas se concluyen, pero en sí la comisión del delito es interrumpida. Entonces, a diferencia de la tentativa, que la tentativa se comete se realiza cuando estas acciones son interrumpidas. Es decir, la diferencia está en el grado. En la frustración se terminan estas acciones, pero es interrumpida. Y en la tentativa, las acciones no se terminan, no son concluidas, no se terminan de realizar. Bueno, los elementos principales de la tentativa es el objeto del bien jurídico, que en la tentativa solo puede ser la puesta en peligro, el criterio objetivo, y la voluntad de conseguir su lesión típica, es decir, la voluntad del criminal manifestada, que es el criterio subjetivo, es decir, que exista el dolo, que realmente el autor haya querido que el delito fuera cometido y sin embargo se interrumpió. En la tentativa debe darse el dolo, haberse iniciado la fase ejecutiva y suponer esta objetivamente en una puesta en peligro para el bien jurídico protegido. Este último elemento debe medirse en base al propósito del autor, situándose en sus circunstancias y en el contexto en que actuó. El dolo entonces es el mismo que en un delito consumado. Obviamente la diferencia entre el delito consumado y la tentativa radica en la gravedad de las cosas, ¿no? Obviamente la consumación es más grave que la tentativa, porque en ella el desvalor del resultado no solo es mayor, sino que a veces implica la lesión que se vuelve irreversible del bien jurídico, que generalmente no se da en la tentativa. ¿Por qué? Porque esta se interrumpe antes de que todo suceda. Se prescinde de la intervención del derecho penal, obviamente, cuando el delito no es idóneo. Esto quiere decir, por ejemplo, se rechaza la punibilidad de la tentativa irreal. Por ejemplo, intentar matar a alguien con un muñeco vudú, pues no, ¿verdad? En segundo lugar, se excluyen también aquellos supuestos en los que no existe un mínimo de peligrosidad para el bien protegido. Es decir, si yo intento matar a una persona, no sé, con azúcar, pues claramente no existe, la realidad.